A partir de este momento, LB80 Canal 10. Ha nacido el color en la Argentina. Canal 10 de Córdoba, Cerros. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo les va? Muy buenas noches, bienvenidos. Como lo hacemos todos los lunes, repasamos a esta hora aquellos programas de la tele que formaron parte de estos 60 años. Estamos hablando del cumpleaños de Canal 10 porque estamos festejando los 60 años de nuestro canal. Y vaya si han pasado programas, personalidades de distintos ambientes, del mundo de la música, de la cultura en general, también de la política y de todo aspecto. Lo cierto es que los fines de semana, también la programación de fin de semana, tiene un lugar preponderante. ¿Por qué? Porque gran parte de la programación de Canal 10 el fin de semana es local. Y esto es muy bueno destacar porque somos uno de los pocos canales que puede recabar con información local, con programas locales hechos aquí, con gente que conocemos, todos muy nuestros. Hoy nos vamos a ocupar de uno de ellos. Fíjense de quién se trata. Nos visita hoy Roberto Lapid. Roberto, ¿cómo estás? Bienvenido. Salió al aire el 8 de enero de 2012, conducido por Maricel Cortés. Surgió como un espacio de difusión de la cultura independiente de Córdoba. Al año siguiente pasó a conducirlo Luis Zanetti, quien desde el comienzo estuvo a cargo de la producción. ¿Cómo les va? Buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a .córdoba.ar. La búsqueda se extendió a los movimientos sociales, gremiales y políticos que marcaban el pulso de la vida en Córdoba. Esta noche repasamos el ciclo .córdoba.ar. Estamos con su conductor, que es periodista y director de Radio Nacional Córdoba, Luis Zanetti. Hola Luis, ¿cómo estás? ¿Cómo te va, Marcela? ¿Todo bien? Muy bien, una alegría estar aquí. Bueno, formás parte, sí, formás parte de estos 60 años. Un cumpleaños hermoso 60 años del canal. Yo cumplí 60 años en noviembre pasado, o sea que es casi un festejo conjunto. Bueno, ¿cómo cae la televisión a tu vida? ¿Cómo llegó hace ya algunos años la idea de este programa? Es un programa, una idea que se fue armando a medida que fue surgiendo. Primero, cuando en el 2011 habíamos terminado un ciclo que hacíamos también en Canal 10, que se llamaba Todo Crece, que lo hacíamos desde la empresa de recolección de residuos que había puesto la municipalidad un tiempito antes. Cuando terminó el ciclo 2011, ahí empezamos a pensar, a imaginar un espacio, un programa donde pudiéramos dar cuenta de una actividad muy profusa que tiene nuestra provincia y que tiene que ver con las manifestaciones artísticas. Tiene una cultura muy activa, muy profunda y muy vasta, ¿no? Entonces, hablando con Jorge Orellano, que es un amigo y con quien hacíamos ese ciclo de Crece, él me entusiasma y me dice, arma el proyecto, lo llevamos adelante. Y así fue como todo ese verano, de finales de la primavera y principios del verano del 2011, nos pusimos a pergeñar esta idea. Y el 8 de enero del 2012 salió la primera emisión de nuestro programa. Que, como te decía, después se fue armando, fue tomando otras características, fue completándose también, pero que nació con esa idea primigenia de abrir un espacio para mostrar todo el arte independiente de Córdoba y toda la cultura. Decíamos en aquellos primeros programas que lo que pretendíamos era mostrar lo profundo de la cultura de las cordobesas y los cordobeses, ¿no? Qué bueno. Creo que ese fue. Vamos a recordar la promo, cómo se promocionaba ese programa. Mirá, a ver, 2012. Yo nací el 7 de marzo de 1916. Soy descendiente de la cultura del lugar, tercera generación del cacique.
Bueno, después fue mutando, después fue cambiando. Esas primeras notas, ahí en la promo veíamos algunas de las primeras que se emitieron. Sí. Fue una etapa muy linda porque pudimos recorrer... Había como muchas historias de vida. Claro, ¿no? había historias de vida, había también un recorrido geográfico por la provincia. Ese primer año pudimos hacerlo, fue una coproducción con el canal también, esto hay que decirlo, fue una idea que en aquel momento con Jorge Navarro la pudimos charlar, pulir y darle forma. Fue, siempre yo lo digo y lo agradezco, fue un soporte fundamental dentro del canal para que el proyecto pudiera crecer, madurar. Y esas primeras notas tenían que ver justamente con eso, ¿no? Como decían ahí en la promo, con esos mitos, esas leyendas, que son una parte activa, muy importante en la provincia. Bueno, yo vengo del interior, soy de Tras la Sierra, y realmente hay una cultura que muchas veces no llega a expresarse y a aparecer y mostrarse en los grandes medios, pero que tiene un eje importantísimo para la vida de esas localidades, de esas regiones, ¿no? Un poco intentamos dar esa perspectiva. Hablaste de las coproducciones, ¿no? del canal, y afortunadamente tenemos la suerte de trabajar en un canal que es muy abierto a hacer coproducciones, ¿no? Y eso es muy bueno. Y más todavía cuando se trata de programación de los fines de semana, ¿no? Sí. Que se tiende justamente a dejar todo, digamos, enlatado. Y no es el caso, ¿no? No es el caso de nuestro canal. No fue el caso, y desde el primer momento en que acercamos la idea, tuvimos, bueno, lo decía recién, el apoyo de Jorge, pero también de camarógrafos que se sumaron a trabajar con nosotros, y las autoridades en general del canal que siempre nos apoyaron. Fuimos viendo los detalles, fuimos puliendo. La verdad que siempre, y hasta hoy, llegamos a la temporada número 11, la de este año, y siempre hemos tenido ese apoyo muy cercano de las autoridades y de compañeras y compañeros que han ido también participando de lo que ha sido la producción del programa. ¿Te da placer hacer el programa? Sí, es no solo un honor poder estar en el Canal 10, canal universitario, que uno, desde mi caso, desde muy chiquito, tomando conocimiento, lo miraba como eso, como una meca, ¿no? Y además un inmenso placer poder hacerlo, sí, claro que sí. Eso traslada a la pantalla, ¿viste? Cuando uno se siente muy cómodo haciendo lo que hace, eso es muy importante. Vamos a empezar a ver pedacitos de programa, dale. Bueno, Brujas del Cordobazo. Wow, sí. Fue hace mucho esto. No, Brujas del Cordobazo fue una nota muy cercana. ¿Sí? ¿Esta es una de las más nuevas? Sí, es una de las más nuevas. Una nota que tiene la riqueza de recobrar, digamos, de la historia, una página importantísima como fue la del Cordobazo, pero además desde una perspectiva muy interesante, como es recuperar la historia de las mujeres que participaron en el Cordobazo, que no es esta una de los párrafos más conocidos de esa historia, ¿no? Y desde la mirada de este cineasta, Andrés, logran recuperar en el testimonio de tantas mujeres que aparecen en ese documental lo que fue ese rol protagónico que tuvieron. Aparecen allí mujeres que realmente han sido muy importantes en nuestra historia, que marcaron aquella época, pero que después también tuvieron su proyección en otras actividades de militancia, de participación política, gremial, cultural también, ¿no? Sí, fue una nota muy linda, esa fue de las más cercanas. La compartimos. Dale. Se presentó el tráiler de una película documental que está terminando de procesarse, que se llama Las Brujas del Cordobazo, y habla justamente de las mujeres que fueron protagonistas de aquella gesta histórica. Casi que fue un descubrimiento que la mayoría de esas mujeres, muchas estamos, algunas lamentablemente no, pero seguíamos participando en distintas actividades. Y esto es lo que hace tan interesante toda la movida con las brujas, volviendo al inicio, porque en realidad es polisémica la idea y el concepto, ¿no? Las brujas que no pudo quemar esa dictadura, que no pudo quemar otras dictaduras como la última, y que seguimos en pie. Esta es la interpretación, por lo menos mía o nuestra, de este colectivo de mujeres, que en realidad fuimos convocadas para charlar sobre el Cordobazo. Esto resignifica el concepto de sobrevivencia, de resistencia, de lucha.
Bueno, interesantísimo, Vos ¿no? sabés que con la Sole hay una historia que realmente a mí me emociona, porque ya la había entrevistado en 2 oportunidades. En el programa, que hicimos un especial de 2 bloques, una entrevista en profundidad, contando un poco su vida, pero además de la revista Desterradas, me pidieron que la entrevistara para publicarla, digamos, fue nota de tapa de revista Desterradas, y fue asomarme a una vida muy sacrificada, de mucho compromiso, una vida llena de detalles maravillosos, ¿no? Así que bueno, cuando hicimos esta nota, que fue hace poquito, de la presentación del tráiler de Brujas del Cordobazo, fue reencontrarme con una persona a quien ya conocía, pero esta vez en ese contexto que era recuperar la historia, esta historia que nos llena de tanto orgullo, ¿no? Como fue la del Cordobazo. Sí, sí, ella destacada, mujer, en todo sentido, ¿no? Sí. Que se ha destacado por su Yo enorme le compromiso. Yo le contaba en una de esas entrevistas que a ella la conocí en mis primeros años en Córdoba, cuando yo había empezado a militar en el movimiento estudiantil, participaba del Centro de Estudiantes de Comunicación y de la Federación Universitaria, y la veía a ella siempre marchar a la cabeza de las columnas, de las movilizaciones. Fue realmente hermoso reencontrarme con ella después de tantos años. Y se la ve fantástica, está bárbara, está muy bien, está muy bien, está muy bien. Bueno, el programa también tuvo momentos sublimes y que a medida que pasa el tiempo y que la vida misma nos golpea con algunas noticias, son notas que cobran más valor. ¿Eras amigo de Icanova? Sí, fue una nota, esa de las primeras notas. A Ica lo entrevistamos en el 2012, en ese primer ciclo, y yo no tenía una relación personal con él, pero sí lo admiraba, obviamente, como lo que era, y fue muy lindo cómo se dio el contacto para invitarlo al programa. Un fin de semana nos fuimos con mi compañera a cenar a un restaurante de acá de las Sierras Chicas y justo tocaba el Ica. Entonces nos quedamos después de comer, una maravilla, cantamos con él, lo aplaudimos y cuando terminó su pequeño concierto ahí me acerqué, me presenté, él obviamente no me conocía a mí, y le dije que me encantaría entrevistarlo, que llevarlo al programa. Bueno, fue una entrevista hermosa. Esa entrevista la hizo Maricel Cortés, que ese primer año, del 2012, lo condujo ella, Maricel Cortés. Después te sumaste vos, así fue. Y en el 2013 tomé yo la conducción del programa. Ese primer año fue muy lindo compartir con Maricel, una gran profesional, que después lamentablemente no pudimos continuar. Pero ese primer año lo disfrutamos, fue realmente un aporte. ¿Ya habías hecho tele, Luis? No, y eso fue un poco lo que me demoró a asumir la conducción. En el ciclo que yo te comentaba recién de Todo Crece, había hecho la producción del programa y tenía algunas intervenciones, pero no tenía la conducción, ¿sí? Entonces todo ese 2012 fue tomar envión, animarme, y en el 2013, sí, ahí comencé a conducir. ¿Sos de ver mucha tele? Me gusta mucho la tele y escuchar mucha radio. He tenido la suerte en mi carrera de pasar por todos los medios, gráfica, radio, televisión y también medios digitales. Así que sí, disfruto de todos ellos. Todos lenguajes distintos. Sí, todos lenguajes. Pero hay uno solo que es el de la música y el de la canción. El reportaje a Icanova. En Santiago la chacarera tiene la gracia que en el mar tiene el pez, pero escuchen esta que traigo del fondo del norte cordobés. Por de Anfunes la encontré, entonada por un grillo cantor. A lo lejos la acompañaba, repiqueteando un coche motor. En un momento hay una historia concreta que está relacionada con el nacimiento de esa chacarera que la vivía acá en Córdoba, que era en la trastienda de la Nueva Trova, un boliche que hubo en Córdoba hace mucho tiempo, y había una reunión donde estaba Marián Farias Gómez, el dúo Coplanacu, y a mí me invitaron por ser de Córdoba, porque ellos tenían una fecha en el Teatro Griego. Entonces Marián me pide
que la acompañe con el bombo, porque su guitarrista no había ido y ella iba a tocar la guitarra. Y justo que me pasa el bombo, Julio Paz, la madre de Marián dice, Marián dice, ¿cómo habiendo dos santiagueños presentes le va a pedir que toque el bombo a un cordobés? Ah. Cuando me fui de ese lugar, salí con la primera estrofa de la chacarera esa. Era la madre del Chango Farías Gómez la que dijo eso, no era cualquier persona. Lleno de anécdotas, está Belica. Sí, lleno de anécdotas. Lleno. Una persona maravillosa, pero además, esto lo charlábamos hace poco con algunos colegas, fue una verdadera transformación en el folclore, en la música popular, en el folclore en particular. Creo que con él se va una de las personas que más aportó en estas últimas décadas a la música popular en Argentina, ¿no? Es fantástica esta profesión, digo, porque a través de las entrevistas, ¿viste? Por toda la previa que viene, desde el trabajo de producción, el contactarte con esa persona a la cual quieres entrevistar, el diálogo, a qué hora venís, qué vamos a hacer, vos les explicás cómo va a ser la nota y demás, se genera un lazo, ¿viste? Sí. Y sin querer, uno después termina por esas vueltas de la vida conociendo más o tiene más afinidad con alguna persona a la cual alguna vez entrevistó y a lo mejor después se hizo amigos, ¿no? Este tipo de programa nos da también esa posibilidad que es bellísima, bellísima. Recién hablaba con Daniel, ahí antes de entrar al estudio, me decía, hicieron muchas notas. Digo, fueron muchísimas, más de 2000 notas, informes que hemos hecho. Y sí, como decís vos, toda esa tarea de producción, de armado, de entrevistar después en cámara y la charla fuera de cámara, que también es previa y se proyecta y se prolonga muchas veces después, te hace meterte en mundos muy diversos, ¿no? Y con personas que vienen de diferentes trayectorias, cada una con su riqueza, cada una con su historia. La verdad que es esa una parte maravillosa del hacer programas donde uno entrevista y se encuentra con la gente. Sí, ¿no? hermosa, hermosa. Uno tiene que estar muy agradecido de tener esa posibilidad, ¿no? Porque no todo el mundo la tiene. Bueno, te vas a quedar en el programa porque tenemos mucho más y tenemos nuestra trivia del día de hoy. Pregunta. A ver. La pregunta del día de hoy, ¿cuál es? ¿Cuál fue el único invitado del ciclo que no era cordobés? A ver, Abel Pintos, Jorge van der Mole o Luciano Pereira. A contestar, a ver si sabes la respuesta. Estamos en el 6010, los 60 años de Canal 10.